Laida Arcia Carro era apenas una niña cuando salió de Cuba con su familia al exilio en Estados Unidos. El régimen de los Castro había fusilado a su tío materno, Plinio Prieto, por defender la democracia frente a la imposición comunista. Una familia marcada por la tragedia y el dolor llegó al destierro y forjó el camino de los hijos, grabando para siempre en la joven artista el amor a su patria. Laida cursó estudios secundarios y universitarios en Estados Unidos, vivió en España y República Dominicana, enseñó arte y dibujo a niños pequeños y elaboró importantes proyectos educativos para impulsar la creatividad en las edades tempranas. Durante el éxodo del Mariel, se unió a los cientos de exiliados que recibieron y ayudaron a los cubanos que llegaban masivamente desde la isla, y luego, ya en la década de los años 90, se unió en el apoyo a los activistas de derechos humanos que luchaban dentro de Cuba por abrir espacios de libertad. De ese modo, supo de la lucha del doctor Oscar Elías Bisset dentro de Cuba y dio a conocer internacionalmente su proyecto Pro Vida y su denuncia del uso criminal del aborto en la isla. A partir de ese momento, su trabajo en defensa del respeto a los derechos humanos en Cuba se intensificó, promoviendo campañas por la libertad de prisioneros políticos, documentando ante entidades internacionales las violaciones a los derechos humanos en Cuba y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de los Castro. Su labor incansable también logró respaldo a activistas como el abogado invidente Juan Carlos González Leiva, encarcelado y torturado, y para otros muchos cubanos y cubanas que deben el reconocimiento de sus casos y medidas internacionales tomadas en su favor a la dedicación y entrega de Laida Arcia Carro. Bienvenida Laida Carro a Voces de Cuba, muchas gracias por darnos esta entrevista. Naciste en La Habana en el seno de una familia de profesionales. Tu mamá era psicóloga y tu papá arquitecto. ¿Qué recuerdos guardas de esa primera etapa de tu vida? Mi niñez fue feliz, unos padres que me dieron mucho cariño junto a mi hermana y nada, el colegio, me encantaba el colegio, pude ir a un colegio bilingüe, aprendí bien el inglés, las piñatas, recuerdo mi mamá hacía las piñatas de mis cumpleaños, payasos, cosas muy bonitas y mi familia, los primos, que para nosotros los cubanos los primos son como si fueran hermanos. De manera que mi niñez fue muy feliz. ¿Cómo aprendiste a amar a Cuba? Eso es una pregunta muy buena. Cuba es como mi sangre. No sé qué cosa, ¿cuándo es que Cuba no ha sido parte de mí? O sea, es como decir, ¿cuándo has querido tu propio pie o tu propia mano o tu propio brazo? Eso es lo más grande, es el lugar donde uno nació, aunque viví muy brevemente. A los 12 años ya yo me tuve que ir de Cuba al exilio, o sea que casi toda mi vida he estado fuera. Pero lo que pasa es que los años de un ser humano es lo que le dan a uno la identidad. Y no necesariamente, claro, hay personas que no ocurre así, se van. Yo hablo muy bien el inglés, yo puedo aparentar una norteamericana cuando hablo, pero sinceramente tengo que decir que para mí Cuba me dio mi identidad, mi idioma. Yo viví la parte de Batista, cuando había violencia, bombas, etcétera, que yo siempre le pregunté después a mi madre por qué yo no viajé más por la isla de Cuba. Y es porque mami tenía temor porque ponían bombas en Cuba, ¿no? En los años 50. Cuba es mi alegría, mi amor, y siempre lo ha sido. Yo no sé cuándo no lo ha sido. ¿Y qué influencia tuvieron tus padres en tu vida? Si pudieras explicar cómo te influenciaron cada uno en lo que tú eres hoy. Mi padre me dio la parte artística. Mi padre era un caballero, era una preciosísima persona. Mi madre me cuenta que cuando yo nací, algún cuento muy bonito, en el Moisés, donde yo estaba durmiendo, acababa casi de nacer, él colocó una rosa. O sea que ese era el tipo de hombre que era mi padre. Un hombre que quería mucho a su esposa, a su familia,
un arquitecto enamorado de su país, jamás se hubiera ido. Nosotros jamás no hubiéramos ido de Cuba si no hubiera sido por esta tragedia. Y mi madre, pues, una mujer que me enseñó a enfrentar la vida. Mi madre, una mujer fuerte, una mujer muy elegante, muy femenina. Mis padres bailaban de lo más bonito y a mí me encanta bailar también. Creo que bailo bien. y nada, pues, con el tiempo, ¿qué pasa? Cuando uno se hace mayor y ya los padres no están aquí, uno repasa más la vida. Cuando uno es joven todavía eso no pasa. Y yo ahora, claro, los jóvenes miran hacia adelante, ya cuando uno empieza a madurar, uno mira hacia atrás. Y creo que fui muy dichosa de tener los padres que tuve. ¿Al triunfo de la revolución tu familia apoyaba aquel proceso o estaba en contra? Al principio lo apoyó, sobre todo mi madre. Pero mi padre empezó a trabajar como arquitecto, no quedaba más remedio que trabajar para el Estado. Y mi padre entonces empezó a hacer obras, a trabajar para obras públicas. Y empezó a viajar por la isla. Y tuvo que lidiar con el Che Guevara. Y entonces en su quehacer como arquitecto, vio como que se le cerraba el espacio. Inclusive mi padre después me dijo, ya estando aquí en el exilio, que él empezó a padecer de claustrofobia, precisamente por eso. Entonces, al tener que trabajar para el Estado, y claro, mi madre no se quería ir, no quería irse de Cuba. Mi padre sí se dio cuenta, y ella lo dice, que gracias a que mi padre insistió, ellos se fueron de Cuba, pero mami no quería abandonar Cuba. Pero le agradezco mucho a mi papá esa decisión. Eres la sobrina de Plinio Prieto. Él era hermano de tu mamá. ¿Quién fue Plinio Prieto? Plinio Prieto fue un comandante del Escambray. Mi tío era un hombre muy idealista, amaba mucho a Cuba, era una persona que le gustaba la política. De carrera era maestro de inglés y sencillamente se fue, subió a las lomas del Escambray y se alzó en contra de Batista porque él vio que Batista había violado la Constitución y tenía que, o sea, su sueño era ver una Cuba que iba a ser constitucional, que iba a ir por un camino de leyes. En general, mi familia odiaba a Batista. Hay una historia muy bonita de él, personal, que me gustaría que se supiera y me la hizo su viuda, mi tía, y es que él cuando estuvo en el Escambray, y ahí se ve una sensibilidad, se enamoró de las orquídeas que vio en el Escambray y recogió un número increíble de orquídeas y las llevó al Jardín Botánico de La Habana y se las entregó al Jardín Botánico de La Habana. Él vio que aquello tenía que verse, parece que había una belleza tan exquisita en esas flores silvestres y lo hizo. De manera que era un hombre, ahí ves, sensible, un hombre idealista, un hombre que quería Cuba y murió de una forma horrible. Sí, pero él lucha contra Batista, triunfa la revolución y ¿qué pasa? Él entra en La Habana, igual que hicieron todos los rebeldes, y se dio cuenta que aquello era toda una mentira. Desde un principio ellos no comulgaban con Fidel Castro y Raúl Castro, porque ellos estaban en el Escambray y Fidel Castro estaba en la Sierra Maestra. Y nunca se llevaron bien, eso sí lo sé. Lo pueden decir muchísimos que estaban en el Escambray alzados, que no comulgaban con Fidel Castro y su forma. Y cuando entonces este hombre empezó a hablar de justicia social y se veía que no iban a haber elecciones, sobre todo, y pasaba el tiempo, decidieron que era toda una mentira y entonces pues se volvió a alzar en el Escambray de nuevo. Lo cogieron junto a muchísimos, fueron varios cientos, y en un juicio
terrible, que ya estaba preparado para que fueran culpables, que llegaron a fusilar 5, entre ellos estaba mi tío, y muchísimos fueron a cumplir condenas de 30, 25 años de prisión por haberse alzado en contra de esa mal llamada revolución que no había cumplido con lo que mi tío había luchado. Bueno, mi tío lo chivatearon, como se dice vulgarmente, lo denunciaron donde estaba, pero la causa de él fueron muchas personas, un grupo de personas grande. Ellos tenían una ofensiva muy grande porque ellos querían eliminar los líderes. Eso era una cosa completamente que ellos querían hacer. Ellos querían eliminar los líderes y en especial, por supuesto, los que se habían opuesto a ellos y que habían estado con ellos en las montañas. La causa era sencillamente, son enemigos del Estado, los ponen como enemigos del Estado, los llevan a juicio y hacen un alarde, inclusive ante la prensa, ante los medios de comunicación. Fidel Castro se ocupó muy bien de ocupar todo eso inmediatamente, la educación, los medios de comunicación, la televisión, para entonces tener todo eso y poder entonces usar la propaganda como decían, continuamente uno escucha a los cubanos diciendo, pero es que yo no sabía que eso estaba pasando, yo no sabía que estaban fusilando de esa manera. Si hablas con la mayor parte de los cubanos que estaban, o sea, ajenos a la causa, estoy hablando fuera de los que estaban luchando, por ejemplo, en el caso de algunos intelectuales inclusive que decían, no, pero esto no puede ser, esto no, que sea comunismo o que sea esto, la gente decía, no, eso no puede ser, yo lo he escuchado de muchas personas y lo he leído. Claro, yo era una niña, o sea, te estoy hablando ya de testimonios que me han sido dados a mí, no que los escuché, porque yo no fui a Santa Clara cuando ocurrió lo de mi tío. La familia me dijo que eso fue espantoso, porque estaba mi abuela, estaba toda la familia reunida en Santa Clara, y entonces ellos esperaban, o sea, nada, que iban a hacer un juicio, que no se sabía cuándo era, que no se sabía que cuándo era. Y entonces me acuerdo, mi abuela me dice que en el caso de Pardollada, que Pardollada se paseó por todo Santa Clara, gritando por un altavoz y denigrando de todos estos patriotas, porque mi tío fue un patriota. Es más, un mártir de Cuba, como miles que han habido. Ellos tuvieron que matar a miles para poder meterse donde están ahora. Entonces, nada, mi familia no podían ir todos al juicio, pudo ir mi mamá, pudo ir mi tío y mi abuela, la mamá. Entonces, hicieron un receso del juicio en la noche, iban a continuar al otro día. Cuando llegaron al otro día fue terrible, y esto no es solamente en el caso de mi tío. Le dijeron a mi abuela que ya lo habían fusilado, junto con otras 4 personas. Inclusive eran como montañitas de tierra, y le dijeron, ahí está, como que ni se sabía cuál era. Mi abuela desde entonces más nunca fue una persona normal, porque eso la acabó con los nervios. Y mi madre, o sea que también. No habían terminado el juicio y lo fusilaron, claro, antes de la terminación del juicio. Y no le entregaron el cadáver a su familia. No, estaba debajo de la tierra ya. Mi abuela nunca pudo despedirse de él ni nada, pero sí hay un testimonio muy bello que a mí siempre me da esperanza, porque mi tío antes de morir, sus palabras fueron: creo en Dios y en los hombres. Además, él quiso que lo confesaran, él pidió confesarse, le llevaron un sacerdote. O sea que sus últimos momentos fueron de un hombre con mucha paz, y esto ha ocurrido con muchos de esos hombres que fueron fusilados. De manera que lo fusilaron en una especie de finca, en un descampado llamado La Campana, y nada,
dicen que inclusive hasta el mismo final él se burló de los que lo iban a ejecutar. Y tengo entendido que fue horrible porque aparentemente les tiraron primero a las rodillas y después los mataron, los remataron. De manera que todo esto dado por testimonios. El sacerdote que lo confesó, él le había dado una carta para que se la diera a su hijo ya adulto, que sé por mi primo que sí se la dieron una carta. O sea que él pensó en sus hijos, se lo dijo al sacerdote, pero él tenía un compromiso con su patria, con su país. Y mi misma prima lo dice, mi prima dice, él nació para eso. O sea, hay hombres que nacen para eso. Y saben que si entran por ese camino, saben que el final puede ser la muerte. O sea, la muerte es como una de las opciones que podía ser, y él lo sabía. ¿Cómo tu abuela, tu mamá, tus tíos pudieron resistir aquellos momentos y lo que vino después para su familia? Bueno, yo era pequeña, cuando aquello tenía 11 años, y yo realmente no supe lo que había pasado. Yo sí vi que mi madre se desapareció por un tiempo, porque el juicio fue en Santa Clara. A ellos los fusilaron en La Campana, conocido un lugar que se llama La Campana. Y cuando mi madre regresó, que yo no sabía bien dónde había ido, porque ellos pensaban que no era propio que los niños supieran nada, ni mi hermana ni yo. Yo le llevo casi 5 años a mi hermana. Y teniendo 11 años, yo lo único que recuerdo que mi mamá no era la misma. Yo la veía que se desmayaba. Y entonces me asusté un poco porque veía que sentía nerviosismo en la casa, inestabilidad. Y fue cuando ya empezamos a decidir, mi familia decidió irse de Cuba. ¿En qué año ocurre esto? A él lo fusilan en el año 60 y ya en el 62 nosotros nos fuimos de Cuba. Llegaste muy joven, siendo un adolescente, al destierro. ¿Cómo fueron esos primeros años de exilio? Cuando llegamos aquí, aquello era como que, y yo hablo con muchas personas que han estado, que son exiliados, y todo el mundo tenía la misma sensación de que aquello iba a durar muy poco. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos relocalizaron al estado de Virginia, donde mis padres pudieron conseguir trabajo, mi padre de arquitecto y mi madre de profesora, y cada vez que se compraba un suéter, me acuerdo que mi papá decía, no, pero ese suéter en Cuba el año que viene, eso muy caluroso, va a ser muy caluroso. Y pasaba el segundo año, volvían a comprar un suéter, y mira, ese suéter en Cuba va a ser muy caluroso. Y ya, como al tercero o al cuarto año, ya claro, no se decía nada. Pero no había una sensación de que aquello iba a durar tanto tiempo. Nosotros fuimos los últimos que nos fuimos de Cuba, de la familia. De manera que yo quería ver a mi familia. Yo vine a ver a mi familia y total, íbamos a volver pronto, aquello se iba a acabar. ¿Cómo tus padres pudieron incorporarse a un país distinto, otro idioma? ¿Fue difícil empezar? Porque bueno, en aquellos tiempos no había la comunidad tan grande, por ejemplo, que hay ahora, exiliada en Estados Unidos. Bueno, la realidad es que el exiliado se va desnudo de su país y arrastrando un dolor muy grande. Y eso lo sé yo ahora, porque en el momento uno no lo sabe de niño. Y me doy cuenta del valor que tuvieron mis padres y lo hicieron todo por nosotros, por mi hermana y por mí. Realmente ese era el temor de la mayor parte, inclusive de los padres. Y por eso ocurrió lo del el éxodo Pedro Pan, que los padres mandaron los niños primero solos por el temor, y ese fue el caso, por ejemplo, de mi esposo. El exiliado, cuando llega aquí, y pienso en ambos mis padres, yo no recuerdo nadie de mi familia, incluyendo a mis padres, quejarse de nada. No recuerdo llanto ni recuerdo queja de nada. Había que hacer lo que había que hacer, seguir para adelante, con mucha dignidad, mucha decencia. Y nada, pronto volveríamos a Cuba, sería pronto. Nosotros en el estado de Virginia, mi madre empezó de profesora en un colegio y mi padre se consiguió un trabajo
en una firma de arquitectos y le fue bien. Nos acogieron maravillosamente bien, inclusive me recuerdo que en la casa, de la primera casa que tuvimos, a nosotros, las personas de la compañía, de la firma que le dio el trabajo a mi padre, nos llenó la casa de muebles. Recuerdo que teníamos hasta toallas. Entonces mi mamá que tenía mucho gusto para decorar, recuerdo que cuando llegamos, las camas de mi hermana y la mía eran del ejército, dos camitas del ejército. Y mi madre la miró y todo lo solucionó facilito, las pintó de blanco, les puso recuerdo así, si cierro los ojos las veo, unas sobrecamas llenas de mariposas, unas cortinas llenas de mariposas, de una tela así transparente, y mi cuarto era una preciosidad. Y como estábamos juntos, una vez que la familia siempre está junta, es importante, de manera que nada, estudiar al colegio, ellos al trabajo y ya está. Y cuando uno se va de Miami era más difícil, porque entonces estábamos completamente rodeados de norteamericanos. Sí, cuando se llenaron más de cubanos ahí en Virginia, esos 4 años que estuvimos allí, los cubanos nos unimos mucho, porque los cubanos que están fuera de Miami se buscaban. Y los domingos siempre íbamos a misa y de ahí todos íbamos a algún sitio. Y a veces éramos, 50. Eres pintora, estudiaste arte y ejerciste por mucho tiempo tu carrera enseñando a niños pequeños y como instructora de arte. ¿Qué recuerdas de esa etapa de tu vida? ¿Cómo esa etapa de tu vida, de tus estudios universitarios, de tu parte creativa y tu parte como profesora marcó tu vida? Bueno, yo le doy gracias a Dios porque Dios me dio el don de poder pintar y dibujar y soy sensible a la vida. O sea, yo siempre le decía a mis estudiantes que yo no veo un charco, en un charco yo no veo agua, en un charco yo veo el reflejo en el agua, veo formas, no veo agua. Y es maravilloso poder guiar a otros seres humanos a que vean la vida como la ve un artista. Porque las personas que somos sensibles, los artistas, bien sean de las artes plásticas, lo mismo también poetas, que cantautores, que cualquiera, vemos la vida diferente. Y entonces guiar al niño particularmente en ese camino, ir a museos y ver obras de arte junto a los niños y descubrir la vida, descubrir los colores y ver en lo sencillo las maravillas que se ven en lo sencillo de la vida. De manera que para mí es un verdadero privilegio tener ese don. Y nada, es un don que cuando uno se muere es cuando ya no existe. De manera que uno siempre ve la vida a su alrededor como un artista. Y por supuesto que sigo dibujando y creando. Has vivido en varios países, en España, República Dominicana, Estados Unidos. ¿Es la experiencia del destierro la misma en todos los lugares? No. El valor más grande que tiene una nación son sus hijos. De manera que Cuba ha perdido un tesoro estos casi 60 años. Es muy difícil explicarle a las personas fuera de Cuba, en el mundo, fuera del exilio aquí en Miami, la cara siniestra del totalitarismo en Cuba, porque ellos secuestran la vida del ser humano, se meten, o sea, las instituciones son del Estado, no hay nada independiente del Estado, y eso le cuesta mucho trabajo a las personas entenderlas. Además, el Estado cubano se ha gastado millones en el extranjero con la propaganda de la justicia social. O sea, nosotros en el exilio tenemos que estarle explicando a los demás que no hay tal justicia social, que es todo lo contrario. Y que Cuba no está pobre porque Cuba ha sido pobre. Cuba se ha empobrecido, y no solo empobrecido materialmente, Cuba también se ha empobrecido espiritualmente, desgraciadamente. La población cubana ha sufrido tremendamente
por un Estado que lo ha humillado. El cubano es un ser humillado, maltratado, que no sabe sus derechos. Entonces todo eso es dificilísimo que se sepa por qué ocurre. Inclusive tengo un ejemplo, una vez tuve que en España, me acuerdo que comparecí en una estación de radio, en un programa, donde nos dijeron a mi hermana y a mí que veníamos del nido de Miami, O sea que estamos viendo cómo de contra que perdimos nuestro país, nosotros somos los malos. O sea, la propaganda del sistema. Así que sí, ser exiliado, en particular fuera de Miami, es más difícil defender tal vez la realidad de Cuba. Aquí nos sentimos como hay tantos cubanos en Miami, nos sentimos más hermanados y nos entendemos, aunque ya yo no sé últimamente. En los años 90, luego de la caída del muro de Berlín, tú y tu esposo, el doctor Pepín Carro, se incorporaron al apoyo al movimiento cívico en la isla. ¿Por qué lo hicieron? Siempre, mi esposo y yo siempre habíamos estado ayudando, activos en la cuestión de Cuba. Porque tengo que decir que desde que mis padres llegaron en los años 60, ellos se vincularon al Comité de la Verdad sobre Cuba del doctor Manrara. Estamos hablando de los años 60, que era un sistema maravilloso. Desde entonces hay que decir que el cubano toda la vida, el exiliado, siempre ha estado tratando de difundir la verdad de lo que ha pasado en Cuba. Entonces era un sistema para que los cubanos se lo explicaran a los norteamericanos lo que había pasado en Cuba, lo que estaba pasando, la verdad sobre Cuba, en inglés. Entonces mis padres, el sistema, uno se lo llevaba donde quiera que estuviésemos. En el caso de nosotros estábamos en el estado de Virginia, entonces ellos lo hacían, de manera que yo tuve el ejemplo ese también, y tengo que decir que es algo que claro le tiene que nacer a uno, no todo el mundo es activista. Eso viene poco a poco con la madurez también, y ya en el año 97 ya me vinculo a personas dentro de Cuba, que ya entonces era otra cosa, porque siempre habíamos luchado, pero nunca, jamás habíamos trabajado o colaborado con personas dentro de la isla, lo cual para mí fue maravilloso. Cambió tu perspectiva. Tú has sido representante en el exterior de importantes activistas dentro de Cuba, el doctor Oscar Elias Becet, el abogado invidente Juan Carlos González Leiva. Ese contacto con la gente dentro de Cuba, con los opositores, después de vivir la mayor parte de tu vida en el destierro, ¿cambió algo en tu percepción de la realidad, en tu visión de lo que se podría hacer por Cuba? Claro, además era la alegría de poder estar virtualmente en Cuba. O sea, no podía ir, pero me sentía allí con ellos. Eran mis compatriotas, mis hermanos. Me sentí que podía ayudarlos, colaborar. Empecé a aprender cosas que yo no sabía nada de lo que había pasado allí. Realmente me di cuenta que no sabía nada. Y me alegré porque el que quiere de verdad a Cuba tiene que identificarse con el dolor de Cuba. Eso yo pudiera decir que es lo que me ha pasado. Y todo el tiempo, si pienso, si bien en mi familia hubo un dolor muy grande porque fusilaron al hermano de mi mamá, aquello tal vez me doy cuenta que me dio una, no sé si es una ventana, no sé cómo llamarle, me dio algo para entender después el dolor de todos los demás, porque lo pasamos nosotros y entonces otros, cuando les dan golpes, cuando los meten en la cárcel, cuando no pueden tener sus medicinas, cuando me dan las denuncias, que para mí eso es lo más grande, poder recibir esas denuncias de esos atropellos tan espantosos que son actos crueles, inhumanos y degradantes, como los declaran en las Naciones Unidas, poderlos decir al mundo, que en el caso mío lo que hacemos es, en la Coalición de Mujeres Cubanoamericanas, traducirlos al inglés y entonces que el mundo lo sepa. Siempre mostrarle al mundo la cara, esa criminal
de un régimen que ha estado ahí casi 60 años. Ha sido una de las principales voces de denuncia a nivel de organizaciones internacionales de derechos humanos de la situación cubana. ¿Qué importancia tiene ese trabajo de documentación y de denuncia que has hecho? Es revelarle al mundo la verdadera cara criminal y de ladrones que tiene el régimen de Cuba, porque ellos le dan la cara de la justicia social, esa mentira a través del mundo, y nosotros, claro, somos un puñadito, como se diría vulgarmente, un poquito de personas que lo hacemos, pero es importante y sobre todo que se haga en inglés, es lo más importante, que es un idioma internacional y que le llega a todo el mundo. Te hago la pregunta por lo siguiente. Muchas personas dicen que de todas maneras el régimen sigue allí, no pasa nada, no tiene ninguna importancia esa denuncia. ¿Por qué es importante esa documentación? Claro, muy bien, claro que sí, porque entonces aquello queda para la posteridad. Para el día que nosotros no estemos aquí, eso está documentado en blanco y negro. Que se sepa en la historia de Cuba que dentro de la isla la han tergiversado, entonces podemos decir que la verdad sobre Cuba está documentada por el exilio y gracias a colaborando con esos hermanos dentro de Cuba que se arriesgan, pero queda algo en blanco y negro, documentado, escrito en esas ONGs mundiales. El 13 de julio de 1995 participaste en la flotilla en aguas del Estrecho de la Florida para marcar el primer año del hundimiento del remolcador. Junto a ti estaban tu esposo Pepín Carro y tu hijo José Raúl. Ese día, uno de los pequeños barcos de la flotilla, el barco Democracia, fue atacado por cañoneras castristas muy cerca de la embarcación donde viajabas. ¿Qué recuerdas de ese momento? Fue un viaje terrible, fueron 15 horas ida y vuelta. Cuando ya estábamos en aguas cubanas, vamos a decir como decimos los cubanos, se formó el titingó, porque estábamos rodeados por helicópteros, lanchas rápidas, barcos patrulleros, aquello parecía un operativo de guerra. Y nosotros habíamos, inclusive en el barco nuestro, habíamos llevado unas flores, porque la idea era rendirle tributo a los niños y todos aquellos que fueron asesinados en el remolcador 13 de marzo que fue hundido. Eran cubanos que huían de Cuba y el régimen de La Habana los mató, los hundió. Hubieron algunos sobrevivientes, pero allá abajo estaban todavía esos cuerpos y nosotros queríamos rendirle tributo. Y para mí ha sido una de las satisfacciones más grandes de mi vida, poder haberle tirado flores en el mar a esos niños y a todos esos cubanos que murieron y que no se les ha sacado del fondo del mar ni se les ha rendido tributo. Has participado en la ONU, en la OEA, en numerosos foros internacionales denunciando la situación de derechos humanos en Cuba, las violaciones. Incluso te han agredido físicamente. ¿Qué te empuja a continuar tu lucha? Mi amor a Cuba. Tengo que decir que para mí fue muy duro perder a mi esposo, a mi madre, que siempre también luchábamos juntos, pero hay que seguir. Y todos ellos que han ya muerto, lo que quieren es que nosotros sigamos porque tenemos que hacerlo por Cuba, por la libertad, por el bien, por un mundo mejor. ¿Regresarías a Cuba? No, hasta que no sea libre no voy a Cuba para nada. Para aquellos de nosotros que nos hemos ido, que nos fuimos hace tantos años, yo creo que nos va a ser muy difícil volver a un país que es otro, completamente otro, porque el comunismo daña mucho al ser humano. Y ese país está depauperado material y espiritualmente. Y bueno, yo espero volver cuando sea libre, porque va a ser libre. Pero sé que me va a ser muy difícil lo que voy a ver, pero va a ser maravilloso saber que por lo menos ese país va a ir por un camino donde va a haber
de nuevo la prosperidad, porque la libertad trae la prosperidad. Sin libertad no hay prosperidad. De manera que Cuba tiene que ser libre y si yo no lo veo no importa. Lo que hay es que seguir luchando.